Bueno, ¿no? Entonces seguimos en la Hora de Maquiavelo, versión online, y estamos con Felipe Noguera, que usted ya lo conoce, porque Felipe Noguera, además de encuestador y analista político, ya se lo habíamos presentado el programa pasado como presidente de la Asociación Mundial de Consultores Políticos, que nuclea a los maquiavelitos de alguna forma, ¿no? Y con una pregunta que la verdad que yo creo que solamente un experto como Felipe Noguera puede ayudarme a entender. ¿Cómo funciona esto de que durante la campaña electoral la oposición salía y decía sí, vamos a estrellarnos, vamos a chocarnos contra una pared si seguimos así, todos más o menos de una forma o de otra, peronistas, radicales, de los que había diversas opciones para elegir, más o menos planteaban eso y que por eso había que elegir a otro. Hablaban también de que en el gobierno había mucha corrupción. El gobierno lo que decía es, quieren el ajuste, qué sé yo, bla, bla, bla. Finalmente el ajuste llegó, porque no hay ninguna duda, aumentos de tarifa, por más que Cristina diga que no, pero los aumentos llegaron, se acabaron los subsidios, etc. Y el gobierno encontró cómo enmarcar, para usar un poquito el término de este lingüista George Lakoff, cómo enmarcar el ajuste con una sintonía fina. Y me da la sensación de que la gente compró, ¿no? Entonces, ¿cómo? Uno dice, pero es irracional. Y sin embargo la gente lo ve racional. Mira, justamente con George Lakoff estuvimos juntos hace un año y medio más o menos en Viena, ni más ni menos, en un seminario de estos que hacen las asociaciones sobre las emociones y la política y cómo funciona realmente el cerebro. Uno de los principales errores cuando uno trata de entender la comunicación política y el comportamiento político es pensar que la gente va a ser racional desde un punto de vista de una racionalidad que uno define. Claro, o que define una minoría que por ahí somos 20. Entonces lo que uno tiene que decir es la gente se comporta de cierta manera y lo racional en realidad es tratar de entender cómo se comporta para poder interactuar, ¿sí? Y es interesante porque Lakoff, al igual que yo, los dos estudiamos matemáticas, ¿no? El hombre es matemático. Matemático, pero después se pasó a la lingüística y además a la psicología y todo esto, ¿no? Pero también tiene esta vocación de decir, no es que es racional o irracional, no es que es o como digo yo o no entiendo nada, sino que hay otras maneras, otras formas, como si la mente fuera una computadora, que de repente la computadora uno quiere que haga una cosa y la computadora entendió distinto, lo hace claro, de otra manera. El chiste, y esto va al título de uno de los libros de él, es que él hace un ejercicio que le dice a la audiencia, por un momento no piensen en un elefante. Claro, imagínese, haga el esfuerzo de no pensar en un elefante. Y lo único que piensa la gente es en un elefante. Claro. Entonces hay muchos ejercicios o fenómenos de este tipo que nos muestran cómo realmente funciona nuestro cerebro. Entonces, si nosotros tenemos lo que ahora en práctica política se llamaría la narrativa o el relato, y la gente está como acomodada con una versión de las cosas, lo que nos dice la manera de pensar es que no basta que haya una pequeña desviación o que sea un poquito distinto para que la gente diga, no, ya no es así. Es un poco la teoría misma de los paradigmas en la ciencia, ¿no? Cuando uno tiene una versión de cómo son las cosas, si la Tierra es plana o si la Tierra es el centro del universo, este tipo de cosas, no basta que haya un pequeño dato que me diga esto no funciona para decir, entonces esto ya no es así. La gente no se comporta de esa manera, sino que de alguna manera, una vez que aceptan un modelo, ¿sí? Decir, bueno, esta es mi manera de ver la realidad, ya resolví ese tema. Y aparte no quiero estar pensando en política todo el tiempo, etc. Entonces, de alguna manera yo me quedo con esa forma de ver las cosas y digo, bueno, acá hay una pequeña desviación, pero me la explican los de carta abierta o los del gobierno, quien sea, me la explican de tal manera, me la explican de tal otra. ¿Se puede encontrar siempre alguna justificación para esa desviación? Ese es el tema. Cuando se produce una acumulación, es como un valor, un umbral, donde de repente la gente dice, no, pero esto ya no... Es como si uno dijera, tengo un empleado modelo, pero un día llega tarde. Bueno, es un empleado modelo, pero que llegó tarde porque había mucho tráfico. Y al otro día no me entrega, no sé, la cuenta de gastos, o no hace, y
llega un momento donde la persona dice, este ya no es el empleado así modelo, ¿sí? Pero se produce un fenómeno que muchas veces se lo llama el anclaje. Es decir, uno se ancla en una versión de las cosas y cuesta salirse de esa versión. Entonces, muchas veces los gobiernos, por ejemplo, cuando asumen, se ancla la comunicación y la percepción de lo que está sucediendo en el resultado electoral, cómo reaccionó cada uno, y es como que bueno, ahí se pararon en la cancha. Yo me imagino, y durante un tiempo eso no cambia mucho. Yo me imagino, por cambie. ejemplo, a la oposición en estas últimas elecciones, bueno, en agosto primero las primarias y después en octubre, diciéndole a la gente, no, pero esto es soja. Esto fue la soja, y mientras siga la soja, vos no te preocupes que esto va a seguir. Y el gobierno diciendo, no, esto es el gobierno nacional y popular y las medidas que tomamos y qué sé yo. Y por más que vos le expliques racionalmente, mirá, esto la verdad que es así, desde hacía 100 años que los países que productores de commodities no tenían estos valores y que si de no haber sido por eso ya estábamos pero archirrequete recontra estrellados. Y sí, pero no, la gente no está anclada evidentemente en creer la otra versión. No necesariamente, inclusive es peor que eso desde tu punto de vista, porque la gente puede estar pensando, tiene razón, es soja, pero gracias a eso este gobierno está haciendo estas cosas y a este otro no le creo que va a hacer nada mejor. Y cree que a pesar de la soja le va a ir mal. Exacto, entonces dice, bueno, no es ni lo que me dice uno ni el otro, pero me quedo con esto porque, digamos, este otro tampoco me está ofreciendo nada. Ahora, lo que yo te trataba de empezar a describir antes es como una tensión que se va juntando. O sea, cuando un gobierno va acumulando de alguna manera muchos de estos, ¿no? de estas pequeñas diferencias con el modelo. Inconsistencias, claro, digamos, como diría la FIP. Y esto de repente puede cambiar muy rápido. Por ejemplo, la caída de popularidad de Cristina cuando se desata el conflicto con el campo en el 2008 fue de 60% a 20% en 2 o 3 semanas. O sea, no fue una cosa gradual, sino que había una cantidad de cuestionamientos ahí que estaban como de alguna manera reprimidos y que de repente cambiaron. Es como si uno tiene, por darte un ejemplo, un muy buen amigo, pero ese amigo de repente se manda tal macana, dice, y de repente uno no solo se da cuenta que ya no era tan buen amigo, sino que hasta uno puede enojarse, puede pelearse, ¿sí? Puede cambiar de una situación a otra. Digamos, pasa rápido, ¿sí? la gota que derrama el vaso. Claro. ¿No? Entonces, cuando se usa la matemática para esto se habla de que son cambios catastróficos, ¿no? Porque no son lineales, no son que se van produciendo de a poco, sino que de repente cambia todo. Entonces, fenómenos de este tipo son los que se están estudiando mucho. Esta reunión en Viena que estuvimos con LACO fue interesantísima porque fueron 2 o 3 días solamente sobre emociones, experimentos que se hacen, cómo funciona el cerebro, cómo funciona realmente la comunicación. En Argentina se está moviendo bastante ese tema también. Y entonces empiezan a aparecer algunas explicaciones interesantes, de, por ejemplo, la relación de los votantes con las promesas. ¿Sí? ¿Por qué a veces decimos que... la gente, en el fondo, la gente tampoco les cree mucho. La gente reacciona muchas veces desde dónde está parada. Por ejemplo, si hay alguien de clase media que tiene su situación más o menos resuelta y hay un problema de inseguridad, y viene un candidato y les dice, mire, conmigo la seguridad va a estar un poco mejor. Sí, pues yo lo voy a mejorar. Entonces esa persona puede decir, este es un candidato creíble, me está diciendo algo sensato, y además voy a estar un poco mejor. Eso quizás a mí me sirve. Pero si hay otra persona que no tiene casa, no tiene trabajo, tiene hambre, no sabe cómo darle de comer a sus ¿qué le hijos, importa la seguridad? Viene alguien y le dice, yo te voy a dar una casa. De repente dice, la seguridad a mí no me cambia la vida. La casa no le creo, pero si me llega a dar una casa... El otro ni me la promete. Claro. El otro ni me la promete. Entonces había bueno, ese es el otro tema de la empatía. El que me promete la casa por lo menos sabe que yo tengo un problema de casa. El que me habla de seguridad cuando yo no tengo nada que me roben, ni siquiera sabe lo que me está pasando, ¿sí? Entonces la comunicación es mucho más compleja que una simple construcción racional a partir de uno, sino que uno tiene que entender cómo están funcionando estas cosas. Yo daba un ejemplo el otro día un poco extremo. Yo digo, supongamos que yo estoy en un edificio que se está incendiando, estoy en la ventana, y una persona me dice, mira, lo que tenés que hacer es hacer una especie de escalera o de una cuerda con las cortinas, con las sábanas, que vas a poder bajar más o menos 2 o 3 pisos, y de ahí
habrá que ver que saltás o qué haces. Y hay otro que me dice, no, hacete con la misma sábana, hacete un paracaídas y saltá y vas volando como en parapente. Entonces uno dice, no, pero mucho más racional el primero, ¿sí? Ahora, si yo estoy en el segundo piso, tercer piso, cuarto piso, Claro, con la soguita estamos con bien. la soguita estamos muy bien. Ahora, si estoy en el piso 20, la soguita no sirve para nada. En el fondo, bueno, perdido por perdido me tiro tratando de hacer parapente, ¿sí? Inclusive en la tragedia ahí en el World Trade Center el 11 de septiembre, Sí, hay gente que se tiraba. hay gente que se tiraba y aleteaba, trataba de volar. ¿Sí? Total, ya se habían tirado, decían, bueno, no, o sea, hay digamos, un recurso a lo mágico cuando uno está desesperado. Y muchas veces las promesas más populistas o más irreales, si uno las trata de ver desde una postura más rígida o más racional y ortodoxa, etcétera, dice, no, eso es imposible que se cumpla. Pero la persona que está recibiendo esa promesa dice, bueno, eso a mí me serviría, por lo menos esta persona sabe de qué me está hablando y se está preocupando. Y mientras haya mucha gente que esté en la situación de que se le está quemando la casa en el piso 20, va a haber mucha gente dispuesta a usar la sabanita como parapente. Exacto. Y después hay otros temas, como por ejemplo, cómo funciona la comunicación. Normalmente en la primera décima de segundo que alguien ve la imagen de un político o algo, ya genera una imagen y una opinión que después va a costar mucho cambiarla. No hay una segunda oportunidad para una primera impresión, dice el dicho. Entonces hay experimentos que se hacen donde, por ejemplo, se le muestra a gente, este es un experimento que se hizo en Estados Unidos, un científico de allá, que le mostraba fotos de candidatos de otros estados o de candidatos a diputados de otros, que la gente no sabía cuál era ninguno de ellos, y le mostraba por muy poco tiempo, creo que por décimas de segundo, distintas fotos y le preguntaba quién iba a ser el ganador. Y había una cierta tendencia de la gente de adivinar quién iba a ser el ganador, porque simplemente viendo las fotos ya decían, este es más atractivo, y acertaban. o lo que sea, acertaban. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a veces pequeñas dosis de información pueden tener un impacto muy grande. Y toda la explicación, los cuadros, los gráficos, los datos, etcétera, te interesan a vos, me interesan a mí. Claro, somos un círculo muy reducido. ¿Sí? Entonces, el tratar de ganar apoyos demostrándole al otro que yo tengo razón, en realidad no es racional, porque no funciona. No funciona. Lo racional es tratar de entender cómo funciona la mente del otro y cómo puedo relacionarme con esa mente, qué es importante para esa persona, cómo me comunico con ellos, cuáles son los anclajes. Claro, que quizá, ella no sé, tiene. se me ocurre a mí, volviendo al tipo con el parapente o el tipo sin la casa, que cualquiera que le digan yo te voy a conseguir una casa, bueno, pero tratar de conseguir que por ahí una opción sea yo te voy a conseguir que gane un trabajo. Entonces, de la otra forma vas a vivir de un plan, yo te puedo ofrecer un trabajo. Entonces, por ahí se llega a lo mismo. Ese sería un ejemplo. Otro sería, por ejemplo, si hablamos de propiedad privada. No importa cuánto alguien me explique que según von Hayek y von Mises y Adam Smith y la propiedad privada, etcétera, digamos, es un argumento que para tratar de explicarle a alguien que una economía social de mercado y el modelo alemán fantástico, voy a convencer a muy poca gente. Cuando uno habla de la vivienda, está haciendo más contacto con el hecho más animal, de que como animales los seres humanos somos territoriales. Entonces no es tanto la propiedad privada en el concepto legal, sino mi casa en un concepto animal territorial, de marcar el territorio. Entonces de repente hay formas, ¿sí?, de entender cómo funciona digamos, la cabeza, para poder decir, bueno, yo quiero desarrollar esta idea, pero voy a tratar de buscar de esta idea qué es lo que realmente atrae a las otras personas. Y después hay un comportamiento, hay una rama que también estaba este señor Casti, que es otro famoso estudioso de la complejidad y el caos, etcétera, que habla de... hay una disciplina que la llaman socionomics, una mezcla de sociología con economía, que estudia el comportamiento, digamos, de los grupos, etcétera. Y ellos dicen una cosa muy, muy sencilla, y es que el comportamiento fundamental de los seres humanos es el comportamiento de manada, ¿no? Donde va Vicente va la gente, como decía, ¿no? Y entonces el tratar
de postular una estrategia de comunicación o una estrategia política a partir de estar convenciendo a las personas racionalmente una por una, no es muy inteligente, ¿sí? Porque se producen climas de opinión en los cuales la gente tiende a tomar un comportamiento de manada que tiene una cierta racionalidad. Si yo soy, por decir, una cebra y estoy ahí en la planicie africana pastando y todas las cebras alrededor mío empiezan a correr en una dirección. Es porque algo debe pasar. Entonces yo primero empiezo a correr en esa dirección, después veo si viene un león o cualquier similitud con la psicosis del dólar. Cuando el gobierno salió a, digamos, a prohibir o a dificultar el acceso al dólar, generó una psicosis y todo el mundo salió corriendo a tratar de comprar dólares. Claro. Entonces, uno puede decir, está mal que la gente se comporte de esa manera, deberíamos educarlos para que sean distintos. O uno puede decir, yo tengo que educarme y entender que la gente se comporta así. Me parece muy interesante. Ahora, a la oposición, si es que hay una oposición, o a la gente que está en algo así como la oposición en Argentina, prácticamente no se la ve, pero bueno, esta idea de manada, ¿le puede servir para algo cuando en realidad la manada, sin ofender a nadie, por supuesto, está del otro lado? Bueno, el comportamiento del 2008 fue de ese tipo. Los cambios rápidos ocurren por eso, y por eso es importante entender cuáles son las tensiones subyacentes. Por eso nace la ley de medios. La ley de medios, la idea de la ley de medios nace en el 2008, muy interesante, por el comportamiento de manada, digamos de manada, otra vez, sin ánimo de ofender a nadie, que genera el ver cómo la gente empezaba a usar nuevamente las cacerolas, pero esta vez en contra de Cristina, por el tema del campo, más otras cosas que había latentes, que no era solamente el tema del campo, ¿no? Claro. Y ahí nace la ley de medios. El gobierno dijo, ¿cómo puedo evitar que haya un canal con presencia en todo el territorio y que muestre cantidad enorme de gente disconforme? Sí, ahí hay digamos, uno podría decir que hay como tres grandes factores desde un punto de vista de un gobierno. Puede tener el control de las instituciones, o sea, la presidencia, mayoría en el Congreso, etcétera. Puede tener un buen manejo de la opinión pública, la comunicación, los medios, buena imagen, es la parte, digamos, perceptual. Y después hay una parte real, cómo va la economía, si la gente está bien o si la gente está mal, ¿sí? Yo creo que si maneja los tres, o aunque sea dos de esos factores, un gobierno puede mantener un poco el curso de las cosas. O sea, por ejemplo, manejando lo simbólico y lo económico, bueno, pum para arriba. El primer tramo de Kirchner del 2003 al 2005, él no manejaba las instituciones. No tenía mayoría en el Congreso, los gobernadores, cada uno había surgido ahí de un proceso, estaban todos medio que orejeándose unos a otros a ver cómo venía la mano. Concentró la política Pero el que rápidamente. tenía el apoyo de la opinión pública y la economía empezó a andar bien. Después ha habido periodos donde ha tenido el apoyo de las instituciones y la economía anda bien y entonces la opinión pública no importa tanto. Claro. ¿Sí? Entonces yo creo que hay que mirar esto como un sistema también bastante complejo. O sea, digamos, de estas tres cosas, digamos, llamémoslo fácil, la economía, la política y lo simbólico, o la opinión pública, la oposición necesita dos de esas. Sí, o el gobierno necesita dos de esas para mantener una situación como la que claro. tiene ahora, ¿sí? Entonces, si un gobierno se vuelve demasiado grande, demasiado fuerte, probablemente la oposición o la alternativa puede ser que no surja la alternativa desde la oposición, sino que dentro del mismo gobierno. Es decir, una de las cosas que se vio en las campañas del año pasado es que la oposición no tenía recursos. La ley de medios, si bien aparentemente la ley electoral, esta que en las primarias, aparentemente le daba recursos, en realidad controlaba absolutamente todo. Sí, los spots que ponía el gobierno en espacios que fueron bastantes dentro de todo, ¿no? Se vieron. Sí, pero las campañas no tenían, porque había una serie de controles y cosas, y entonces de alguna manera es como que la oposición no tenía recursos, además de no poder hacer un pool de recursos. Entonces yo creo que si nosotros decimos que para poder tener éxito en la política moderna se necesita recursos, y hoy por hoy los únicos que tienen recursos en Argentina son los que están en el gobierno, uno diría, bueno, quizás las discusiones y la alternativa nazca dentro del gobierno. O sea, que haya frente, por ejemplo, a una no posibilidad de reelección de Cristina, haya distintas línea interna. Y gobernadores diciendo, bueno, yo quiero y esto, recordemos, etcétera. Hablando de recursos, cuando una empresa muy poderosa como el Grupo Techint
trató de acompañar a uno de los candidatos, que en su momento fue Sanz, el candidato radical, la verdad, un cuadro impecable del radicalismo. Bueno, estuvo directamente de Techín, casi te diría al borde de la estatización, más o menos. Así que es todo un tema, el tema de los recursos. Por eso yo pienso que no sé si realmente en Argentina va a surgir una oposición que genere alternativa, o si este propio modelo va a empezar a resquebrajarse internamente, que puede darse o porque no haya reelección y entonces distintos gobernadores, etcétera, empiecen a decir, bueno, ¿cuál es la alternativa? Yo voy para acá, o que se vaya a una reforma constitucional, que se llame una elección de constituyentes. ¿Y que siga Cristina? O que no siga, porque las elecciones de constituyentes siempre traen sorpresas, ¿no es cierto? O sea, recordemos que el Pacto de Olivos, por ejemplo, lo arman Menem y Alfonsín para instalar el bipartidismo, y lo que hacen es terminar con el bipartidismo, y aparece el Frepaso como el nuevo partido, que en realidad sale segundo, el radicalismo ni siquiera sale segundo. ¿Sí? Entonces, me parece que si hubiera una constituyente, esto abriría un espacio de discusión posiblemente más parecido a una elección de mitad de periodo. Habría que ver qué pasa, ¿sí? Pero no hay que descartar que la discusión acerca de cuáles son las alternativas en Argentina se dé por discrepancias, disidencias dentro del gobierno, entendido no solo como gobierno federal, sino gobierno de las provincias, ¿no? Porque lo que estamos viendo hoy en Argentina es muchos gobernadores calladitos, buena letra, pero que no están perfectamente alineados. ¿No? Están todos como esperando a ver qué pasa y diciendo, bueno, Urtubey, De la Sota, en menor medida Capitanich, que está más alineado. Scioli ya totalmente desalineado. Exacto. Y termino porque nos echan, última pregunta, ¿chances de que Cristina consiga la reforma constitucional? Sí, hay chances de que la consiga, pero me parece que no es un proceso fácil. Pues yo creo que ellos, desde el gobierno, manejaron toda esta apuesta, digamos, de la elección del año pasado, con las primarias, con una cantidad de cosas, con una oposición realmente que jugó muy mal, muy torpemente todo esto, y piensan que ese 54% como que es suyo. Sí, los encuestadores que estuvieron midiendo están dando que la opinión pública no está a favor de la reforma constitucional todavía. Y recordemos que los procesos tipo de reforma constitucional o de plebiscitos y cosas son mucho más lábiles. Sí. Cuando Cafiero quiso hacer la reforma constitucional en la provincia de Buenos Aires, que tenía el apoyo del peronismo y del radicalismo, y Moró, estaban todos de acuerdo, perdieron. O sea, hubo momentos donde ahí hubo como un espacio para expresar un descontento. Sí, además termino recordando, cuando se hace la reforma constitucional se va a una elección de constituyentes. Guarda que si esa elección no se da en un clima económico y social lindo y pacífico, puede usarse para otros motivos y puede salirle mal al gobierno también. La ingeniería político-electoral siempre es muy resbaladiza, es complicada. Muy complicada. Felipe Noguera, muchísimas gracias y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo.